Bueno, volvemos, chicas. Disculpen. Seguimos con el ejercicio número 1. Bueno, en este primer ejercicio entonces quedamos que tenemos que aplicar la regla del hospital. Entonces quedó la derivada del numerador y la derivada del denominador. ¿Por qué aplico la regla del hospital? Porque primero evalúo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x. Y eso da 0 menos 0, que es 0. Lo primero que tienen que hacer es verificar que puedan aplicarla. ¿Está claro, no? Tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Está entendido? Sí, sí. Entonces, derivo el numerador y derivo el denominador. No derivo como un producto, perdón, como un cociente. Derivo el numerador y derivo el denominador. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, la derivada del numerador es coseno de x menos 1. La derivada del denominador es 2 por e a la 2x y la derivada de 1 da 0. Por eso acá desapareció la constante. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa cuando llego acá? Cuando reemplazo, resuelvo este límite, otra vez tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? Porque coseno de 0 da 1, menos 1 que da 0, y en el denominador tenemos e a la 0, no, esto da 1, no, ya directamente esto da 0, no sé por qué está el otro límite al lado, esperen, No, ya no necesito aplicar más la hospital. ¿Por qué no necesito aplicar más la hospital? Porque ahí tengo 0 en el numerador y 1 en el denominador. No se pongan a seguir derivando si no se puede aplicar la regla. ¿Está claro? Que arriba me da 0 y abajo me da 2. Entonces, este cociente me da 0. No vuelvo a aplicar la hospital. Termina ahí el ejercicio. Entonces, este límite es igual a 0. Bueno, vamos con el segundo. Este segundo ejercicio lo podrían hacer como lo venían haciendo en la unidad anterior. Factoreaban el numerador y el denominador sacando factor común y salvaban la indeterminación del límite. Pero se aplica porque observen que da 0 en el numerador y 0 en el denominador. Si aplico la regla del hospital es mucho más sencillo, porque son funciones polinómicas. Cuando yo derivo x cuadrado más 5x, es la derivada de x cuadrado más 5x es 2x más 5. Y la derivada de x cuadrado menos 2 es 2x menos 2. Acá podrían volver a aplicar el hospital porque tenemos, no pueden aplicar otra vez el hospital porque ya directamente da 5 medios negativos. Cuando yo reemplazo por 0, me queda 5 en el numerador menos 2 en el denominador. ¿Está bien? Antes, lo que hubiesen hecho en la segunda unidad es ver que el grado del numerador y el grado del denominador coinciden. No, estoy diciendo cualquier cosa. Si esto es límite cuando tenemos un número. Perdón, discúlpenme. Vamos con el tercero. Tercero, estos son de los más difíciles que no podían resolver antes, porque acá no se les hubiese ocurrido por ahí en la primera unidad cómo salvar esta indeterminación del límite. ¿Está bien? Se dan cuenta que acá al aparecer la tangente ya no es tan fácil como por ahí en este lo podía factorear. Entonces, lo primero que verifico es que cuando x tiende a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Reemplazamos. Tangente de 0, 0. Menos 0, 0. Numerador tiende a 0. Denominador, 0 al cubo tiende a 0. 0 sobre 0, aplico la regla del hospital. Derivo la tangente, que la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Recuerden que la secante cuadrado de x es 1 sobre coseno de x, ¿correcto? La derivada de x da 1, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Reemplazo por 0, coseno de 0 da 1, 1 sobre 1 da 1, menos 1, esto da 0, 0 el numerador. El denominador, 3 por 0, 0, 0 sobre 0, vuelvo a aplicar el hospital. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno,
cuando vuelvo a aplicar L'Hospital, hay dos maneras. En realidad, cuando acá está expresado como 1 sobre coseno cuadrado en vez de secante cuadrado, porque así voy a derivar esta función coseno cuadrado, lo podría expresar a esta expresión que tenemos acá como coseno a la menos 2 de x. Si yo quiero derivar y no quiero aplicar la regla del cociente, puedo expresarlo de otra forma, como coseno a la menos 2 de x, ¿correcto? Entonces me queda la derivada de coseno a la menos 2 de x menos 2 coseno a la menos 3 de x, por eso aparece el coseno en mi denominador, por la derivada del coseno que es menos seno. ¿Está bien? Así se puede derivar esta expresión, así está derivado, de hecho. Está derivado como coseno a la menos 2 de x. ¿Está bien? Y en el denominador tenemos 6x. ¿Qué pasa cuando reemplazo a la x por 0? El numerador, porque este coseno al cubo pasa a estar en el denominador. Entonces mi expresión está simplificada acá, ¿no? Este 2 se simplifica con este 3, con este 6, menos por menos da más, y esto que está acá es equivalente a esta expresión. Cuando yo reemplazo a la x por 0, obtenemos 0 en el numerador y 0 en el denominador, porque tenemos 3 por 0 por 1, ¿correcto? Sí, profe. Sí, profe. Otra vez aplico L'Hospital. ¿Por qué se trabajó esta expresión? Porque es más fácil trabajar así. La derivada del numerador es el seno de x. Y para derivar el denominador, tengo que aplicar la regla del producto. La primera derivada, que es 3, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, que es 3x, por la derivada del coseno cubo de x, que es 3 coseno cuadrado de x, por la derivada del coseno, que es el seno. Es esto que está acá. ¿Está bien? Chicas, ¿vamos bien? Sí, profe. Entonces ahora reemplazamos coseno de 0 da 1, abajo tenemos 3 menos 0, o sea 3, y quedó 1/3, ¿correcto? Bueno, seguimos mirando, no vamos a hacer todos, vamos a mirar algunos del punto este. ¿Tuvieron dificultad con algún otro que me quieran preguntar? Vimos hasta el C. ¿Quieren mirar algún específico de los que siguen? Ay, no. Ay, ¿Cómo? no sé si está hablando alguien más. No, por mi parte no. Yo no llegué a leer justo esta unidad porque estaba rindiendo otra materia. Entonces nada, estoy atrasada. Pero Está ya bien. para la próxima calculo que voy a estar al día. Bueno, ¿quieren que miremos un poco de teoría? El resto está igual. ¿Llegó a trabajar algún ejercicio de esta unidad? ¿Cómo? Bueno, y de la teoría, vamos a entonces a volver, vamos a dejar de compartir, en realidad no, vamos a compartir, pero vamos a volver acá y vamos a poner la teoría, ¿está bien? Bueno, vamos a mirar juntos entonces la teoría. La primera parte, en realidad, en la ejercitación, la regla del L'Hospital debe estar más para abajo, ¿no? En esta primera parte está primero qué dice la derivada de una función específica, ¿está bien? Nosotros para poder hacer estudio de función necesitamos entender qué nos dice la derivada de una función particular. Con la función derivada podemos estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función. Vamos a decir que una función crece en un intervalo, ya sabemos con la definición, cuando
para un x1 y un x2, siendo x1 menor que x2, f de x1 es menor o igual que f de x2. Es lo que podemos ver acá, ¿no? x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2. El decrecimiento ocurre todo lo contrario. x1 es menor que x2, pero f de x1 es mayor que f de x2. Esta es la definición de, lo que trabajamos para función creciente y decreciente. Pero ahora vamos a observar qué nos dice la derivada del crecimiento de la función. Si la derivada primera es mayor que 0, o sea, positiva, en un intervalo, en una función que es continua en un intervalo cerrado AB y derivable, ¿no? En todo ese intervalo AB, entonces es estrictamente creciente. Crece en todo el intervalo AB. ¿Está bien? Si la derivada primera es negativa, con las mismas condiciones que la función sea continua y derivable en el intervalo abierto, continua en el cerrado, derivable en el abierto, entonces la función es estrictamente decreciente. ¿Está bien? ¿Qué pasa si acá tenemos un punto AB, un punto, bueno, una función que va de un intervalo AB abierto, ven que está abierto, acá está cerrado, hasta los reales. Tenemos una función que es creciente, entonces su derivada es mayor o igual que 0 en todo este intervalo. Porque acá hace una distinción cuando trabajamos con un intervalo cerrado y un intervalo abierto. Vamos a mirar qué nos dice la derivada de la función. O sea, qué nos dice desde el gráfico. Observen acá, esta función que es creciente o decreciente. A ver, ¿quién me puede decir? Creciente. Creciente. Tenemos dibujadas o trazadas rectas tangentes. Esas rectas tangentes son de pendiente positiva. Lo pueden observar, ¿no? La recta tangente tiene una pendiente positiva. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Sí. Que la función crece. Vamos a mirar en esta función que la función es decreciente. ¿Cómo son las pendientes de las rectas tangentes? Negativas. Y recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en un punto. Esa es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Está bien? Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, si yo quiero analizar en qué valores la función crece o decrece, ¿qué tengo que hacer? Tengo la función, la tengo que derivar. Primero tengo que hallar el dominio siempre, ¿no? Después hallar la derivada. Y una vez que tengo la derivada, analizar para qué valores esa derivada es mayor que 0 y para qué valores esa derivada es menor que 0. Yo les recomiendo que busquen los ceros primero de la función, ¿no? Acá está la función, el dominio son todos los reales porque es una función polinómica, y la derivada de esta función polinómica es 3x² menos 18x más 15. Vamos a hacer el factoreo de esa función polinómica porque eso nos va a permitir ver cuáles son las raíces. Las raíces son 1 y 5, ¿correcto? 1 y 5. Entonces, por ahí no es necesario analizar todo esto como unión de intervalos con armar esta tabla, porque si esa función tiene dos raíces, en todo el intervalo de menos infinito a las raíces, acá dice que yo dije 1 y 5, chicas. Sí, 1 y 5. Entonces, de menos infinito hasta el 1, la función tiene que tener un único signo, porque si cambiara de signo, habría un 0. ¿Está claro? Por Bolzano, ¿no? ¿Cómo? Claro, Bolzano. por el teorema de Bolzano. Tendría que tener otro 0 más y no lo tiene. No puede haber un cambio de signo, la función además es continua. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí, profe. Después, de 1 a 5, tiene que tener un mismo signo, porque en el 1 hay una raíz y no hay otro hasta el 5. ¿Está bien?
Sí, Y en el 5, que está mi otra raíz, me determina el otro intervalo, que es de 5 a más infinito. ¿Por qué entonces tengo esos intervalos bien determinados? Porque tenemos el 1 y el 5, que son las raíces de mi derivada primera. ¿Está claro? sí, Bueno, acá dice, ¿no?, que el punto anterior podría procederse así. Dividimos. Acá en el 1 y en el 5 la derivada primera vale 0. Y después, ¿cómo analizo el signo de la derivada? A mí no me importa el valor específico. Voy a mi función derivada, podría utilizar ya la que está escrita en forma factorizada, o podría utilizar esta, la que ustedes quieran. Podría pensar rápidamente que esta es una función polinómica de grado 2, que es cóncava, tiene este comportamiento, y que tiene las raíces en 1 y en 5. Entonces, para los menores que 1, esa función es positiva. ¿Se la imaginan a la cuadrática, no? ¿A la parábola? Chicos, chicas, ¿esta? ¿Se la imaginan? Del 1 hasta el 5. Es una curva así. Del menos infinito al 1 es positiva. Del 1 al 5 es negativa. Y del 5 al más infinito es positiva. Si yo no me doy cuenta así, pensando en la gráfica de esta función, tomo un valor, cualquiera. No me importa el número, cuánto da la imagen de ese valor. Me importa saber solamente el signo. Por ejemplo, puedo tomar el menos 10. Entonces me queda menos 10, menos 1, menos 11. Menos 10, menos 5, menos 15. La multiplicación da positiva, porque es un número negativo por un número negativo. Entonces el signo es positivo. ¿Está bien? sí, En la segunda parte, de 1 a 5, tomo un valor cualquiera. O podría haber tomado, acá podría haber tomado, en el otro intervalo podría haber tomado el 0 si quería, ¿no? Pero tomo un valor cualquiera, el 2, el 3, el que yo quiera. Por ejemplo, el 2. El primer factor, 2 menos 1 queda positivo y 2 menos 5 queda negativo. La multiplicación da un número negativo, ¿correcto? sí, sí, sí. En el tercer intervalo tomo un valor así extremo, si quiero, para que el cálculo lo pueda ver rápidamente, por ejemplo, 15. El primer factor queda positivo, el segundo factor queda positivo, la multiplicación es positiva, por eso acá pongo un más, ¿correcto? Sí, 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 se Entonces entendió. sabemos que la función de menos infinito a 1 crece, de 1 a 5 decrece y de 5 más infinito crece, por el signo de la derivada primera. ¿Está bien? Acá dice lo que estoy Sí, diciendo, ¿no? Se puede tomar un valor cualquiera del intervalo y analizar el signo. Un valor cualquiera del intervalo. No necesito saber cuánto vale f' de tal número. Yo solamente necesito el signo. ¿Está bien? Y acá está el gráfico. ¿Sí? Vamos con la segunda función. Entonces, dice en el segundo ejemplo, indicar en qué subconjunto del dominio es creciente o decreciente. Lo primero que tengo que determinar es el dominio. ¿Cuál es el dominio de mi función? Todos los reales menos el 0, porque no está definida la división por 0. Calculamos la derivada. Esta es un poquitito más complicada que la anterior. X cuadrado más X sobre 1. Vamos a hacer 1 juntas. Entonces, la función es X cuadrado era, si no ahora vemos, X cuadrado más 1 sobre X. Más 1 sobre X. Dijimos entonces que lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio, que son todos los reales, menos el
1, el 0, perdón. ¿Está bien? Y ahora vamos a calcular f'. F' de x. Bueno, cuando quiero calcular f' de x, tengo que aplicar ¿qué regla? La regla del cociente, ¿no? La primera función derivada por la segunda función sin derivar. ¿Cuál es la derivada del numerador? Chicas. 2x es la derivada del numerador por la segunda función sin derivar, esperen que por x menos, perdón, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que es 1. No es necesario que escriba el 1, ¿no? ¿Se entiende? Por 1. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar un poco esto algebraicamente. Y queda 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, 2x cuadrado menos x cuadrado, me queda 1x cuadrado menos 1. Acá abajo me falta escribir que esto tiene que estar al cuadrado, porque es el denominador al cuadrado. ¿Correcto, chicas? Bueno, sí, profe. ¿qué tengo que hacer ahora? El dominio de la derivada sigue siendo el dominio de la función, todos los reales menos el 0, correcto. Pero ahora tenemos que hallar, ¿qué tenemos que hallar? Los ceros de la derivada, o sea, donde f' de x es igual a 0, ¿correcto? O sea, x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Para qué valores? ¿Para qué valores eso se cumple? Resolvemos. Módulo de x igual a 1, ¿no? ¿Correcto? Módulo de x igual a 1, que son dos soluciones, 1 y menos 1, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, entonces ahora, ojo, cuando yo armo mi tabla, vamos a poner insertar tabla, voy a tener un intervalo, voy a poner así, ahora vemos cuántos necesitamos. Acá está la función, acá tenemos la derivada, y acá empezamos a escribir los intervalos. Los intervalos van a ser, a ver, ¿quién me va diciendo? Tenemos el menos 1, el 1 y el 0. A ver, ¿qué me va diciendo? De menos infinito a menos 1. Del 1 al 0. Al menos 1. Acá ponemos el menos 1. Me gusta diferenciarlos a mí. Porque ahí vale 0. Esperen que del menos 1 al 0, muy bien, de menos 1 al 0, porque en el 0 la función no está definida, entonces lo tengo que separar. Está claro eso, ¿no? Menos 1 al 0.
el 0, después 0 al 1, de 0 a 1, el 1, y de 1 a más infinito. de 1 a más infinito. Correcto. Listo. Bueno, me quedó en la tabla una vez más. Acá, la derivada primera vale 0. Vamos a poner los signos que correspondan. Acá vale 0. Acá vale 0. Y acá, ¿qué ocurre con la derivada primera y con la función? No existe, ¿está bien? Acá donde estará el no existe. Vamos a buscarlo vamos a poner de insertar ecuación, ¿no? El no existe. No existe. Y acá tampoco existe. No existe. Bueno, ahora empezamos a analizar el signo de la derivada primera. Ojo que esta es mi función derivada primera. Observemos, el denominador al estar elevado al cuadrado siempre es positivo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. El que me determina el signo es el numerador. Y voy a hacer esto, a ver, que era lo que les decía hoy un poco en el aire. X cuadrado menos 1. Esta porque es más fácil, ¿no? Hoy tenían una otra función, que no era esta. Esta es más fácil que la otra. Es X cuadrado menos 1, perdón. Bueno, acá tenemos la gráfica de la función. Entonces, la gráfica de la función que tenemos en el numerador, ¿eh? ¿Están entendiendo, no? No es de la función original. De la función que tenemos en el numerador de mi derivada. ¿Está claro, no? Chicas. Esto para poder armar la tabla. Entonces, de menos infinito a menos 1, ¿cómo es mi numerador? ¿Positivo o negativo según este gráfico? Positivo, y el denominador positivo, el cociente de dos números positivos, ¿cómo queda? Positivo. Solo me importa el signo, ¿está bien? No me importa un número específico, solo me importa el signo, positivo. De menos 1 a 0, ¿cómo es el signo del numerador? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, el numerador es positivo, el cociente ¿cómo es? Negativo. Vamos a mirar pasa lo mismo de 0 a 1, ¿no? Es negativo el numerador, es positivo el denominador, es negativo el cociente. ¿Está bien? Y de 1 a más infinito, el numerador es positivo, el denominador es positivo, el cociente es positivo. ¿Cómo es la función en este intervalo? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo es? Creciente. ¿Cómo es en este intervalo? Decreciente. ¿Cómo es en este intervalo? Decreciente, otra vez. ¿Ven? Porque es negativa la derivada primera. ¿Y cómo es en este intervalo? Creciente. Creciente. ¿Claro?
Muy bien. Vamos a mirar entonces. Acá. Bueno, esta es la gráfica de la función original, ¿no? Crece, decrece, decrece y crece. ¿Está bien? Después se puede pensar en la gráfica de la función que teníamos. ¿Se entiende de esta manera cómo se piensa en el signo de la derivada primera analizando así? Bueno. Vamos a mirar esta función que ya es un poquito más difícil, porque en realidad me tengo que dar cuenta cuál es el dominio de mi función. Primero lo tengo que plantear, porque por ahí después igual en esta no, porque la raíz sigue estando, pero siempre tengo que plantear, por ejemplo, si yo tengo una función logarítmica, vamos a hacer esta. Pensemos en una función logaritmo, una función f de x, que sea logaritmo natural de x. ¿Está bien? Ya saben ustedes que es siempre creciente. ¿Está bien? ¿Cuál es el dominio de esta función? X mayor que ¿quién? Mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, me quedó la derivada que vamos a calcular ahora. ¿Cuál es la derivada de esta función? 1 sobre x. Y acá, si yo no tengo presente el signo de cuál es mi dominio, podría empezar a ponerme a trabajar innecesariamente y mal. Porque yo diría, bueno, igual esta función no tiene, ven que queda 1, siempre tiene el mismo signo, ¿no? Yo podría decir, esto no lo pongo, y digo, no, esta es mayor que 0 para todos los reales, menos el 0, podría decir yo. Y eso está mal, porque en realidad el dominio es de 0 a más infinito. No puedo analizar algo que no pertenece a la función, ¿está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Por qué es tan importante el tema del dominio? Porque después si yo me olvido de esto no lo tengo en cuenta, y yo quiero analizar el signo de esta función, podría decir que no tiene ceros, eso está claro. Se dan cuenta que no tiene ceros, ¿no? Que es siempre positiva y podría pensar que eso se cumple para todos los reales menos el 0. Y eso no es cierto, porque mi dominio es para los mayores que 0. Los negativos no tienen sentido, ¿está bien? Está entendido, ¿no? Porque además si analizo para los negativos, para el otro lado podría pensar, vamos acá, para los positivos es positiva, y si yo pensara en los negativos como algo que pertenece, me daría negativa, estaría haciendo cualquier cosa. ¿Se entiende? Y cuando yo analizo a partir de mi dominio. Chicas. Sí, profe, sí, se entendió eso. Claro, ¿no? Tomé un ejemplo sencillo para que vean, donde algo sencillo, sin esto, si yo esto lo elimino y no lo tengo en cuenta, cuando pienso acá tengo que armar una tabla con 3 columnas. Yo podría hacer esto, ahí, la función, ahí. Entonces acá va la función, acá podría poner de menos infinito a 0, acá podría poner el 0, y acá podría poner de 0 a más infinito. Acá diría que esto no existe, y acá diría que es negativa, pero acá no analizo nada, porque acá no hay función del menos infinito al 0. ¿Está claro, no? No hay función. Entonces lo tengo que tener presente antes, porque el dominio son los mayores que 0. Bueno, salimos de acá, volvemos acá, y vamos con los extremos. Extremos locales o relativos. ¿A qué llamamos extremos? Absoluto, máximo y mínimo. Eso primero para los locales, después vienen los absolutos. Cuando la función alcanza un máximo, ocurre esto, ¿no? Que la función es menor que el valor de la función en los otros puntos, es menor
que el valor de la función en este punto, para cualquier valor de x que pertenezca al intervalo. Por ejemplo, a ver si hay figuras acá. Todos estos valores que están acá, las imágenes de todos estos valores son menores que la imagen de este punto. ¿Está bien? ¿Se dan